sentí que volví a vivir. Pensé muchas veces en grabar este video, pero cada vez que lo intentaba no podía, porque para poder contar esta historia tenía que volver a vivir los meses más difíciles de mi vida. Hoy ya puedo hacerlo. Y cuando termine este video vas a entender por qué desaparecí durante tanto tiempo y por qué decidí regresar. Todo comenzó el 25 de enero del 2026. Ese día pensé que simplemente había llegado el periodo y no me preocupé. Pensé que era un cambio hormonal, que podía ser perimenopausia o simplemente un desajuste. Pero pasaron los días, después una semana, después otra semana y el sangrado nunca se detuvo. Cada mañana despertaba pensando, hoy tiene que terminar, pero continuaba. Al final fueron 51 días de sangrado y aunque eso ya era difícil, lo peor no había comenzado. Mi vida empezó a organizarse alrededor del sangrado. Antes de salir de mi casa pensaba dónde había un baño, qué ropa podía utilizar, qué tenía que llevar por si el sangrado aumentaba. Pero hubo algo que me asustó muchísimo más que ver sangre todos los días. Mi cuerpo comenzó a cambiar. Me cansaba haciendo las cosas que antes hacía sin pensarlo. Me mareaba, tenía palpitaciones, dolor de cabeza, debilidad, ansiedad y no podía controlar nada de eso. Llegó un momento en que realmente me sentía que me estaba muriendo. Pensaba que todo estaba en mi cabeza y que quizás era estrés, que quizás era ansiedad, que tal vez era la edad, hasta que comenzaron a llegar los resultados de mis estudios. Mis análisis mostraron que no era solo ansiedad, tenía deficiencia de hierro, la saturación de hierro estaba súper baja y además tenía anemia. Por primera vez entendí que aquello que sentía no estaba solamente en mi mente. Mi cuerpo estaba intentando funcionar después de perder sangre durante casi 2 meses. Cuando finalmente el sangrado terminó, pensé, ahora sí voy a empezar a recuperarme. Pero 5 días después ocurrió algo que cambió completamente mi recuperación. El 21 de marzo, un vehículo nos impactó. Después del accidente comenzaron los dolores, los estudios, las citas médicas y finalmente el diagnóstico de discos herniados. Mi cuerpo ya estaba intentando recuperarse del sangrado, de la anemia y de la deficiencia de hierro y ahora también tenía que recuperarme de un accidente. La ansiedad aumentó todavía mucho más. Hubieron días en los que casi no podía levantarme de la cama y por eso desaparecí, no porque no quería grabar, no porque me hubiera olvidado de ustedes, simplemente no podía. Durante los siguientes meses seguí todas las indicaciones médicas. Tomé hierro oral, cambié mi alimentación, esperé poco a poco que mi cuerpo respondiera, algunos resultados mejoraban, pero yo seguía sintiéndome muy mal. Eso fue una de las cosas que más me confundió durante todo este proceso, porque los laboratorios pueden verse bien, pero tú puedes seguir sintiéndote el cuerpo que no responde. Mis médicos no miraron solamente la hemoglobina, revisaron todos, mi sistema, mi historial, mis estudios y finalmente hematología tomó una decisión. Necesitaba una infusión de hierro intravenosa. Lo recibí el 10 de julio. Nunca antes me había puesto hierro intravenoso. Tenía miedo, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, pero también estaba desesperada por volver a sentirme como yo era antes. Y 2 días después pasó algo que todavía me emociona muchísimo recordar. Y quiero ser clara con ustedes. No estoy diciendo que a todas las mujeres van a vivir lo mismo. Estoy contando únicamente mi experiencia. Pero en mi caso, al segundo día sentía un cambio enorme. Después de meses sentía que mi cuerpo se apagaba. Esos días sentía que algo volvía a encenderlo. La frase que le dije a mi familia fue: sentí que volví a vivir. Todavía tenía discos herniados, todavía seguía en recuperación, todavía tenía muchísima ansiedad y todavía continuaba bajo seguimiento médico. En septiembre volverán a hacerme estudios para decidir si necesito una segunda infusión. Hasta este momento solamente he recibido una.
Durante todos estos meses me di a la tarea de guardar absolutamente todo: mis laboratorios, mis ultrasonidos, los informes médicos, las fotografías, los tratamientos, la cronología completa, no porque sea doctora, porque no lo soy. Lo hice porque mientras vivía todo esto me di cuenta de que muchas mujeres están pasando por cosas parecidas y muchas veces sienten que nadie les explica realmente qué está ocurriendo. Por eso decidí regresar. En este canal no vas a encontrar promesas milagrosas, no vas a encontrar curas mágicas. Lo que sí vas a encontrar es una historia completamente documentada. Voy a compartir lo que viví, lo que aprendí, lo que me explicaron mis médicos y todas esas preguntas que hoy sé que habría hecho mucho antes. Este video no es solamente la explicación de mi ausencia, es el comienzo de una etapa y me alegra muchísimo que estés aquí para vivirlo conmigo. Ahora quiero leerte. ¿En qué momento sentiste que algo en tu cuerpo ya no era normal, pero nadie lograba explicarte qué estaba pasando? Te leo en los comentarios.